Bien, estamos aquí nuevamente para entregar un video tutorial más en esta prepa en línea C dentro de su módulo 14 Universo Natural, la unidad 2 Universo en su semana 3. Y en esta ocasión el video tutorial versará sobre la actividad integradora 5, que es leyes de Newton, que será un reporte de una práctica al realizar un experimento. Su servidor, Jorge Enrique Quirino Perales. Primero vamos a aclarar dos cosas. La primera de ellas, trataré de dar una breve explicación sencilla para mi ver sobre el método científico. Y la otra, pues son las tres leyes de Isaac Newton, las cuales también procuraré ser simple y claro. Abordemos pues el método científico. Este tiene ciertos pasos, los cuales debemos de cumplir en el desarrollo de nuestro experimento y al momento de hacer el informe de los resultados encontrados o de los hallazgos de este experimento. Bien, el primer punto que debemos atender sobre el método científico es observación de lo que nos rodea para la formulación de preguntas. Aquí pues vamos a observar nuestra vivienda, nuestra casa, qué objetos hay y cuáles me podrán ayudar a aprobar una ley. ¿Cuál ley comprobaré? Se me hace más ilustrativa comprobar pues la tercera ley. Puedo empezar narrando así. La segunda o la primera, en este caso, podríamos desarrollar este ejemplo sobre la tercera ley, que es acción-reacción. ¿Con qué materiales realizaré el experimento? En todos los hogares hay objetos como una pelota, una escoba, una bicicleta, etcétera, y de los cuales se podrá elegir uno, dos, tres objetos que me van a ayudar a realizar este experimento. En este caso, si escogemos una escoba y envoltura de dulces, veremos cómo vamos desarrollando. El segundo punto del método científico es planteamiento del problema o el fenómeno observado. Aquí pues cabe hacer mención que ya sería de su autoría o de la seriedad que le quieran dar al experimento. Yo trato de que hacer este ejemplo con un problema de social o de salud pública, hablando pues un poquito de la contaminación y del medio ambiente. De esa manera pretendo yo abordarlo. El tercer punto es el establecimiento de la hipótesis. Aquí, obviamente, pues es un experimento cortito, sencillo, de minutos incluso, y pues una hipótesis es para algo más trascendental y que requiere su tiempo de comprobación, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí yo quiero comprobar la reacción de la basura con efecto de la acción de la escoba para mantener el lugar limpio y favorecer el medio ambiente. Ustedes pueden incluso obviar este punto. Al final de cuentas, creo que más adelante se hablará sobre los diferentes tipos de hipótesis,
sus variables dependientes e independientes, etc. Pero bueno, sigamos con nuestro método científico. Nos habla sobre el diseño del experimento. Aquí sí tendremos que ponerle toda nuestra creatividad e imaginación para poder comprobar cualquiera de las tres leyes o la que hayamos elegido. Pues hay que seleccionar el objeto, que voy a emplear para ejercer esa acción, y el otro objeto para realizarlo. Cabe hacer mención que debemos ir tomando fotografías de cada una de las cosas que se vayan utilizando y que se vayan realizando. Obviamente en el cuadro ese que viene en las indicaciones de la actividad nos van dando un orden. Más adelantito lo voy a abordar. En el 5 es la recopilación de datos. Pues aquí vamos a narrar también que en esta parte se debe explicar el peso de la escoba, sus medidas, las dimensiones, los materiales con los que está confeccionada. Asimismo, también decir cómo es que vamos a tomar para aplicar la fuerza, o sea, qué es lo que en qué la voy a ocupar. Y sobre el otro objeto que viene siendo la basura, debo calcular más o menos su peso, decir que se encuentra en reposo para luego aplicarle una fuerza, un movimiento, etcétera. O sea, ahí ya es de nuestra imaginación y creatividad para poder evidenciar este punto del método científico. Luego que hagamos todo lo indicado, viene el análisis de resultados. Pues aquí podemos hablar de que toda vez que se ha realizado el experimento y que se estuvo tomando fotografías, cabe mencionar que cada fotografía debe de tener su explicación al pie de foto. Ahí me faltó una E, al pie de foto. Y esto es en cada momento del proceso al análisis y la presentación de los resultados obtenidos. Y finalmente es la publicación de los resultados y las conclusiones. Aquí pues es importante que digamos, finalmente vamos a presumir nuestro experimento y a explicar una amplia conclusión, en el cual pues hay que dejar arrastrar, correr el lápiz o dejar a volar la imaginación y ponernos a presumir lo que encontramos o los hallazgos de la comprobación de cualquiera de las tres leyes de Isaac Newton. Bien, la segunda cosa o el segundo asunto que nos ocupa en esta actividad y que es uno de los más importantes que debemos atender es las leyes de Isaac Newton. La primera ley, la ley de la inercia. Tomado del contenido extenso, me gusta basarme en él sobre mis videos tutoriales y obviamente con el orden de las indicaciones de la actividad, sin dejar a un lado la rúbrica de evaluación, por supuesto. La primera ley de Newton: todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él. En la primera ley tenemos esta ilustración que me encontré en la red. Aquí tienen el link como referente bibliográfico por si alguien quiere documentarse un poco más, puede hacerlo. Además que este tutorial lo voy a editar en PDF también para que puedan irse directamente a esta liga. De tal manera que si se fijan, aquí tenemos un punto que está señalando a la ranita que se encuentra en un estado de reposo. La rana
se mantendrá en reposo mientras no actúe sobre ella una fuerza no compensada. Esta es la primera ley. La segunda ley, fuerza, masa y aceleración. En esta dice que la fuerza neta que actúa sobre un objeto es proporcional a la aceleración que adquiera al moverse y a la masa de dicho objeto. ¿Cómo lo podemos explicar ilustrativamente? Tenemos aquí la imagen de la misma ranita en la cual se está señalando sus patas traseras que están de color rojo y una flecha apuntando de su cabeza hacia arriba. Eso indica que se está aplicando o que se está actuando sobre una fuerza a un objeto, que el objeto viene siendo esta hoja, que es donde se está apoyando. Obviamente, la ranita, si estuviera en el agua, sería diferente su impulso, pero aquí, por ejemplo, nos dice, los músculos ejercen una fuerza que impulsa a la rana hacia arriba. Entonces, aquí ya se está empleando una fuerza a una masa y se va a dar una aceleración hacia arriba. Esta es, pues, la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton, que es acción-reacción, nos dice, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y en dirección opuesta al primero. Por ejemplo, aquí tenemos la ranita otra vez, donde ya ejerció sus patas traseras, ejercieron una fuerza. Ahora la flecha apunta hacia abajo y estos puntos señalan la hoja, de tal manera que ya la ranita se encuentra en el aire y si se fijan, acá la jaló para atrás. Aquí era el estado original de la hoja, luego ya se viene la secuencia de imágenes que indica que la hoja jala hacia atrás. Dice que a la fuerza que eleva a la rana en el aire, la acompaña una reacción igual y opuesta que empuja hacia atrás a la hoja de nenúfar. Esta hoja de nenúfar estaba en este primer plano. Al aplicar la ranita la fuerza, corre hacia atrás y la ranita se eleva. Acción, reacción. Acción, reacción. De tal manera, pues, que es una manera de explicar, pues, esta tercera ley. Con esto veo que las tres leyes nos ayudan a entenderlas, el salto de la ranita. Hay en la red videos, yo me encontré estas imágenes en este blog, pueden ustedes consultarlos y de esa manera entender un poco más. Bien, ¿qué se va a hacer? Pues tenemos aquí las indicaciones de la actividad, es un sinnúmero de pasos los que hay que cumplir. Voy a obviar esta lectura, ya que ustedes la tienen en sus actividades, en la plataforma. También el siguiente cuadro, pero voy a darle este sentido. El reporte debe de contener como primer apartado, o sea, debe de contener los siguientes apartados. El primero de ellos es la portada. Aunque aquí me diga que el título de la actividad va primero y luego que diga reporte de práctica, con el nombre de la ley que elegiste y luego el nombre del estudiante, fecha y módulo que cursas.
Es bueno seguir esta indicación, pero creo que he visto portadas en trabajos anteriores, las cuales pues están bien diseñadas, bien estructuradas y organizadas. Creo que la que voy a aportar en un momento dado sale sobrando, pero para aquellos que todavía envían sus trabajos a estas alturas de prepa módulo 14 y no tienen el hábito por realizar una portada, pues aquí les dejo una aportación que tenemos arriba el logotipo de la SEP, margen superior izquierdo, margen superior derecho, el logotipo de la prepa en línea SEP, enseguida el módulo que estoy cursando, la unidad, la actividad, el nombre de la actividad, el reporte de la práctica de la ley de Newton 1, 2 o 3, el nombre del estudiante, el grupo al que pertenezco, el nombre del facilitador y la fecha de entrega de mi documento. Creo que son los requisitos básicos, pueden ir unos pocos más, pocos menos, hay quien le pone imágenes, eso es bueno porque le da un poquito de vista y presentación a la tarea. Bien, es el primer apartado. Segundo apartado, la introducción. Nos dice que esta debe estar en una cuartilla, en una página. La introducción se consta de 3 apartados importantes. Todo lo que dice aquí voy a dividirlo en 3 partes. El primero, tienes que echar un rollito en cuanto a la historia breve de Isaac Newton, sus leyes, cómo la descubrió, algo que se destaque de él. Y para poder ubicar al lector de tu trabajo o de tu tarea, debes ubicarlo en el contexto en el que se desarrolla la tarea y en la temporalidad que fue al momento de tomar estas 3 leyes. Luego viene un segundo apartado muy importante, que es la descripción muy breve de cada una de las leyes. La primera ley de Newton dice, la segunda ley de Newton dice, y la tercera. Cabe hacer mención, no copies y pegues, escríbelas con tus propias palabras, aun y cuando creas tú que te reborujas, léelas, darles una lectura en voz alta y verás que conforme vas leyendo, vas acomodando los textos. Claro, el nombre de cada ley no varía, no cambia, pero podemos poner entre comillas la ley de Isaac Newton, favoreciendo la referencia bibliográfica, pero haz una aportación con tus propias palabras. Y el último apartado de la introducción, pues ya es hablar, presumir de tu experimento. En mi experimento tomé como base la X ley de Newton, que me resultó favorable, difícil, fácil, me reborujé, me equivoqué, la tuve que hacer varias veces, no me salía o sí resultó simple su realización. De tal manera que el que lea tu trabajo y solo vea la introducción le interese o le despiertes el deseo de continuar leyendo tu exposición. Segundo apartado, cabe hacer mención que la introducción tienes una cuartilla. Segundo apartado, dice que de 1 a 2 cuartillas o páginas. La teoría. En esta también voy a dividirla en 2 apartados importantes. El primero de ellos, puedes hablar de la aportación de Isaac Newton a la humanidad, en la que hace sus planteamientos,
habla sobre los principios. Aquí dice que realiza un resumen en el que incluyas el contenido del tema de la ley. Ahí está, que seleccionaste, que te permita sustentar el experimento. Esta es la teoría o la sustentación de mi experimento, lo que Isaac Newton, de dónde surge, cómo se aplica la ley en la vida cotidiana. Entonces, la primera parte de nuestra teoría es de dónde surge, aquí está. ¿Sí? La segunda, cómo se aplica la ley en la vida cotidiana. Vamos a explicar aquí la X ley de Newton o principio llamado X, Y, Z, que elegí, anuncia que, etcétera, 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 y que se puede aplicar, que lo hago diariamente y no me doy cuenta que era una ley de Isaac Newton. Siguiente apartado, también es una cuartilla, materiales y equipos. Aquí es muy importante que deben ser fotografías de los objetos que voy a utilizar en el experimento, pero debo mencionar que cada una debe tener un pie de página o un pie de foto que describa brevemente el objeto. Por ejemplo, tengo aquí objetos de la casa, una vela, una silla, unos cubiertos, rollo, focos, etcétera, etcétera. Pero si yo voy a emplear cualquiera de esos objetos y le voy a tomar una fotografía, al insertarla en mi tarea de Word, en mi trabajo en Word, debo de ponerle objeto número 1, es una silla, una mesa o una silla de madera o lo que vaya yo a utilizar. Y así cada objeto que se pueda emplear o que se quiera demostrar. El procedimiento dice que de 1 a 2 páginas. El procedimiento dice, explica de manera ordenada, clara, precisa y concisa los pasos a seguir para realizar la práctica. Indica en los pasos si se deben considerar alguna medida de seguridad, incluye algunas imágenes, etc. Aquí, por ejemplo, primer paso, la silla se encuentra en reposo, aquí la tenemos. Segundo paso, la silla recibirá una patada, yo le puse patada, un impacto, algo, ¿verdad? Y podemos tener la imagen de alguna persona, solamente el pie, la mano o algo en el cual la silla pues sale volando y tú vas a continuar con el paso 3, 4, 5, demostrando la ley que desees comprobar. El siguiente aspecto que nos está pidiendo son los resultados. Dice que explica los datos que hayas obtenido a partir del experimento que realizaste. Dependiendo del tipo de datos o que tengas, puedes integrarlos en alguna tabla o realizar las operaciones que consideres necesarias en función de la ley que seleccionaste. Consta de 2 apartados importantes. El primero de ellos, explica brevemente cómo es que se fue dando el experimento, así también cómo se fueron dando los datos y resultados de la aplicación de la ley, que es la primera parte que tenemos acá arriba. La segunda, pues puedo explicar, por ejemplo, esta que me imagino que al leer esto van a saber a cuál ley me refiero. Fuerza es igual a masa por aceleración, traducido a fórmula sería. Esto es sacado del contenido extenso, esta formulita también, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces pueden ustedes, si en caso de que esta sea, comprobarla con esta fórmula. Si es las otras dos, pueden hacerlo con una tabla, como dice aquí, momento 1, momento 2, momento 3, que lo que estuvo sucediendo en el desarrollo del experimento. Tenemos finalmente
dice que de 1 a 2 cuartillas las conclusiones. Las conclusiones también podemos dividirla en apartados. Aquí dice analiza, recuerda y explica. Si te fijas, analiza, recuerda y explica. Analiza que los resultados obtenidos. Recuerda relacionar tu análisis con los conceptos abordados en el apartado de la teoría. Analiza los resultados, recuerda la teoría que expusiste y explica cómo la relacionas con el experimento que te permitió comprobar dicha ley. Y finalmente, menciona y describe los pasos del método científico que lograste poner en práctica en el desarrollo de tu experimento. Esto ya lo explicamos al inicio, de tal manera que pues se lo traen o ya aquí ya tienen más o menos claro lo que van a hacer en este último apartado. Ok, conclusiones. Al realizar este experimento me di cuenta que analiza los resultados. 2. Según la teoría expuesta anteriormente, si demuestra o no cumple con los resultados, recupera la teoría. 3. Los resultados del experimento a la X ley me hacen recordar que es algo que hacemos cotidianamente, pero que no sabía que se estaba cumpliendo la ley. Pues obvio, de Isaac Newton, explica cómo que la realización del experimento te permitió comprobarlo. Y finalmente, durante el experimento seguí algunos de los pasos del método científico, los cuales me fueron de gran ayuda para llegar a los resultados obtenidos. 2 puntos. Y aquí empiezas a explicar creo que son 7, 8 pasos del método científico que tienes que ir analizando. Bien, creo que por eso nos dan 2 páginas, como máximo, una mínimo. Trata de ser explícito, explica con detalle, traten de pues poner a volar esa imaginación, como dije inicialmente, y finalmente una página para la bibliografía, en el que incluya libros, revistas, enlaces de internet que te hayan servido de apoyo teórico o fundamentación de nuestra tarea. Trata de no omitir ningún referente bibliográfico. Bien, pues aquí tienen todo lo concerniente a esta actividad integradora 5, las leyes de Isaac Newton, y ya creo que nos ordenaron el documento a trabajar de Word, que debe de ir en la primera hoja, en la segunda, en la tercera, hasta la página número 10, 12, 15, depende de la extensión que le queremos dar a nuestro documento. Hay páginas recomendadas que sea una cuartilla, pueden sujetarse a eso, 1 o 2 cuartillas. Si alguien por ahí se pasó con media cuartilla, etcétera, pues no es muy relevante. Aquí lo importante es que puedan expresar sus ideas. A diferencia de las infografías, este trabajo es para exponer detalladamente toda la información que hemos encontrado en los referentes bibliográficos y mi experimento. La infografía es un póster, una lámina, un prospecto, un boceto en el que vas a evidenciar de manera clara, breve, sintética y simple mucha información. Debemos evidenciar nuestra capacidad de síntesis. Debemos evidenciar que sabemos decir en 3 renglones todo lo que viene en una cuartilla.
De tal manera que aquí sí voy a favorecer mucho a aquellos que en vez de una infografía me mandan 15 hojas, 17 hojas. Y bueno, trato de comprenderlos, de buscar la mejor manera de no afectar mucho su trabajo. Sé que de entrada el ya hacerlo y subirlo ya tienen ganado un buen porcentaje. Púlanse, presuman su experimento, ilústrenlo, traten de ponerle de su cosecha, que sea una actividad con un valor agregado de vista, de estructura, de formato, etcétera. Entonces, pues por esta ocasión me despido, espero haber aclarado algunas dudas que por ahí vienen, y si no, pues nos vemos en el mensajero de la plataforma o en el foro Aprendiendo Ciencias. Gracias por su atención.